Era una mañana nublada en Madrid cuando Isabel García, de 44 años, empujaba su carrito de limpieza por el pasillo impecable de González Importaciones. El suelo de mármol reflejaba las luces frías del techo, pero para Alejandro González, de 43 años, millonario y dueño de la empresa, nada parecía suficientemente bueno. «Cuidado, por favor», reclamó, señalando una pequeña mancha de agua junto a la puerta de vidrio. «Parece que no sabes ni sostener un trapo correctamente». Isabel respiró hondo. 2 años escuchando ese tipo de comentarios. 2 años siendo tratada como invisible. Vestía su uniforme azul de la empresa tercerizada, zapatos gastados y guantes de goma. No respondía, porque sabía que cualquier palabra podía costarle el empleo, y con él el tratamiento médico de su hija Clara, de 16 años. Esa mañana, Alejandro estaba particularmente irritado. La semana anterior había perdido un contrato millonario y descargaba su frustración en cualquier detalle que lo molestara. María Torres, su secretaria desde hacía 9 años, percibió el tono exaltado e intentó intervenir. «Señor Alejandro, ella solo estaba...» «No me interesa», la cortó, arrojando su maletín de cuero sobre la mesa. «Esta gente cree que puede pasearse por el pasillo como si fuera dueña del lugar». Isabel escuchó todo. No era la primera vez, ni sería la última, o al menos eso pensaba, pero ese día sería diferente a todos. Cerca de las 10 de la mañana, un repartidor llegó con una carpeta negra, sellada con un sello internacional. María la llevó hasta la sala del jefe. Alejandro la abrió y frunció el ceño. «¿Pero qué diablos es esto?» Hojeó páginas llenas de símbolos y letras extrañas. «María, ¿esto es alguna especie de broma? Parece ruso, o algo de Europa del Este», respondió ella hesitante. «Tiene sellos y timbres oficiales». «¿Y qué?» Alejandro rió con desprecio. «¿Crees que alguien aquí puede leer esto?» Se levantó, salió al salón principal y alzó los papeles en el aire. «Atención personal», anunció con una sonrisa sarcástica. «Doy mi salario del mes entero a quien consiga traducir esto». El murmullo se extendió por la oficina. «¿45.000 euros por traducir?» Roberto Martín, del sector comercial, bromeó. «Por ese dinero aprendo un idioma nuevo ahora mismo». Las risas se propagaron. El desafío parecía imposible. Isabel, que limpiaba el vidrio de la recepción, miró de reojo. El formato de las páginas, los sellos, algo le resultó familiar. Se acercó lentamente, mientras Alejandro entretenía a los empleados con su tono de superioridad. «Con permiso, señor Alejandro», dijo ella con voz calma. «¿Puedo intentar?» El silencio cayó sobre el ambiente. «¿Tú?» Él arqueó una ceja. «No me hagas perder el tiempo. Esto no es una receta de pastel». «Conozco el idioma», respondió firme. «Puedo traducir». La carcajada fue general. María bajó la mirada avergonzada. «La limpiadora es políglota, señores», ironizó Alejandro. «Entonces, muéstranos». Isabel extendió la mano. Él, aún sonriendo con desprecio, le entregó las páginas. En el momento en que sus ojos recorrieron la primera línea, su postura cambió. «Estimado señor Alejandro González, le comunicamos que ha sido identificado como heredero legítimo de bienes ubicados en Rusia», comenzó, leyendo con fluidez. El silencio fue instantáneo. Alejandro abrió los ojos de par en par. «¿Estás bromeando?» «No, señor. Aquí dice que el plazo es hasta hoy, a las 18 horas, para confirmar la recepción. De lo contrario, la herencia revertirá al Estado ruso». María se acercó para verificar. Isabel continuó, traduciendo cada detalle. Cuentas bancarias, inmuebles, acciones, un total de 12 millones de euros. Alejandro, aún incrédulo, preguntó: «¿Dónde aprendiste ruso?» «Fui profesora de idiomas en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en lenguas eslavas. Trabajé allí durante 15 años, antes de denunciar un esquema de corrupción. Fui despedida y puesta en la lista negra del sector académico. Acepté este trabajo para mantener a mi hija». El peso de sus palabras resonó en la sala. El hombre que la había desafiado ahora dependía de ella. «¿Entonces puedes traducirlo todo antes de las 6?»
preguntó en un tono más bajo. Sí, pero necesito una computadora, acceso a Internet y que nadie me interrumpa. Él asintió, y María la llevó de inmediato a la sala de reuniones. Mientras Isabel trabajaba, el murmullo corría libremente. Roberto susurró a Ana López, del departamento financiero. Habla ruso como si fuera nativa. Y tú te reíste de ella, respondió Ana. A las 15:45, Isabel salió con una carpeta organizada. Traducción completa, con términos legales explicados y la carta de respuesta en ruso. Alejandro ojeó. No había errores, solo precisión y profesionalismo. «Me salvaste», dijo él. «Recibirás los 45.000 euros que prometí». Ella agradeció, pero antes de retirarse añadió: «La traducción es solo la primera parte. Usted aún puede enfrentar una impugnación judicial». Alejandro la miró sorprendido. «¿Cómo sabes eso?» «Porque es lo que suele pasar en casos como este. Si quiere, puedo ayudar, pero el precio es otro». «¿Cuánto?» «5% del valor final». Él hizo las cuentas. Casi 600.000 euros. Pero comparado con perderlo todo, parecía poco. Hecho. Al día siguiente, una llamada confirmó las sospechas de Isabel. Un abogado ruso llamado Víctor Petrov informó que dos supuestos sobrinos de José González, el tío de Alejandro, habían impugnado el testamento. Era necesaria una audiencia en Moscú. «¿Cuándo?», quiso saber Alejandro. «En 3 días», respondió Víctor. «Si no comparece, el caso se cerrará». Alejandro palideció. «No hablo ruso. No conozco nada allí». «Por eso voy con usted», dijo Isabel con seguridad. Él dudó, pero aceptó. María quedaría a cargo de la empresa. Compraron los pasajes, reunieron documentos y 2 días después embarcaron rumbo a Moscú. El frío los recibió en el aeropuerto Sheremetyevo. Víctor esperaba, sosteniendo un cartel con sus nombres. «Un placer, señor Alejandro», dijo en inglés con fuerte acento. «Isabel me pasó todos los detalles. Tenemos posibilidades, pero hay que actuar rápido». En el hotel, Isabel pasó la noche traduciendo y preparando la defensa. Alejandro, inquieto, la observaba. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», preguntó. «Porque sé lo que estoy haciendo. Mañana será decisivo». La mañana de la audiencia amaneció helada. El tribunal de Moscú era imponente, con columnas de mármol y banderas rojas. Alejandro vestía su mejor traje, pero la tensión era visible. Isabel lo orientó. «Hable solo cuando le pregunten y mantenga la calma». En la sala estaban los 2 reclamantes, Sergei y Mikhail, acompañados por sus abogados. El juez, un hombre severo, abrió la sesión. Víctor presentó la documentación de Alejandro, incluyendo actas españolas y la traducción jurada hecha por Isabel. El abogado de Sergei objetó: «Estos documentos podrían ser falsos». Isabel susurró algo a Víctor, quien respondió en ruso. «Fueron autenticados por el consulado ruso en España. Además, tenemos una prueba de ADN que confirma el parentesco». El juez examinó y confirmó. Primera victoria. Luego vino el argumento emocional. José habría prometido la herencia a ellos verbalmente. Isabel estaba preparada. «Señoría, tenemos cartas escritas de puño y letra por José, mencionando únicamente a Alejandro como heredero». Presentó los originales, que el juez leyó con atención. Las testigos de los reclamantes entraron, pero sus historias no coincidían. Fechas diferentes, lugares confundidos. Isabel, en silencio, anotaba cada fallo. Víctor usó sus apuntes para desmontar los testimonios. Alejandro observaba, impresionado. El juez cerró la sesión, prometiendo una decisión en 1 hora. En el pasillo, Alejandro dijo: «Sin ti, ya habría perdido». Isabel solo sonrió. Cuando regresaron, el juez leyó la sentencia. «Este tribunal declara que Alejandro González es el heredero legítimo de todos los bienes de José González». Alejandro cerró los ojos, aliviado. Isabel extendió la mano. «Felicidades». «No, nosotros lo logramos», corrigió él. De vuelta en Madrid, Alejandro e Isabel atravesaron el vestíbulo del aeropuerto como aliados improbables.
El empresario, antes impaciente, caminaba en silencio, asimilando lo sucedido en Moscú. Al llegar a la empresa, María organizó una reunión con los directores. Algunos miraban a Isabel con curiosidad sincera, otros con la misma condescendencia de antes, ahora mezclada con un incómodo respeto. Alejandro comenzó a hablar sin rodeos. «Ganamos la disputa. Soy el heredero legal de los bienes de mi tío José. Y solo vencimos porque la señora Isabel condujo todo con una competencia ejemplar». La sala se silenció. Roberto desvió la mirada, avergonzado. Ana sacó discretamente un cuaderno para anotar. «A partir de hoy», continuó Alejandro, «Isabel trabajará oficialmente como consultora de relaciones internacionales. Contrato de 12 meses, salario digno y autonomía técnica. Si alguien tiene objeciones, que traiga resultados mejores que los de ella». Nadie respondió. El silencio fue roto por un aplauso tímido de María, que creció hasta convertirse en la reacción natural de la sala. Isabel agradeció con un gesto, pero pidió la palabra. «Antes de aceptar, establezco condiciones. Primero, una transición responsable. Quiero capacitar a quien ocupe mi lugar en la limpieza durante 2 semanas. Segundo, el pago de mi salario directamente a la clínica de mi hija para evitar retrasos. Tercero, un contrato claro y transparente con funciones e indicadores definidos. No quiero ser un adorno para fotos». «Aprobado», dijo Alejandro sin dudar. «Y añado, tendrás equipo y presupuesto». Esa tarde, Isabel recorrió los departamentos presentando un plan de emergencia para las áreas internacionales. Identificó contratos mal traducidos, cláusulas ambiguas y plazos críticos. En pocas horas, tenía un cuadro de riesgos en la pizarra y un cronograma de correcciones. Roberto se acercó humildemente. «Necesito disculparme. Reírme de ti fue una cobardía. Si es posible, me gustaría aprender con tus revisiones». «Puedes empezar ahora», respondió Isabel. «Trae los memorandos de Alemania. Vamos a comparar versiones y términos de responsabilidad». Al final del día, Alejandro llamó a Isabel a su oficina. Sobre la mesa, un sobre sellado. «El valor prometido», dijo. «Los 45.000 euros del desafío. Aceptaste bajo humillación y aún así mantuviste la compostura, no lo olvidaré». «Gracias. Pero no es solo dinero, Alejandro. Es cultura. Si el ambiente sigue siendo tóxico, los talentos seguirán siendo invisibles». «Lo sé», admitió él. «Quiero cambiar. También necesito ayuda para eso». Isabel no sonrió ni reforzó su culpa. Abrió el sobre, confirmó el valor y lo guardó con calma. «Empecemos por decisiones pequeñas. Transparencia salarial, criterios claros de promoción y un canal de denuncias real, con plazo de respuesta. Y, sobre todo, ejemplo desde arriba». En los días siguientes, los cambios comenzaron a notarse. María organizó talleres sobre sesgos inconscientes. Ana mapeó desigualdades internas. Roberto lideró un esfuerzo colectivo para revisar contratos internacionales. En cada ronda, Isabel hacía preguntas precisas, eliminaba adornos, pedía pruebas. Una mañana, llegó un correo de Víctor Petrov. Había un apéndice legal en Moscú que requería respuesta rápida. Familiares lejanos pedían la revisión de una propiedad alegando un usufructo antiguo. Isabel reunió al equipo, analizó los anexos y en 40 minutos redactó una réplica técnica, citando jurisprudencia rusa y adjuntando copias certificadas. Alejandro leyó y dijo: «Impecable, envíalo». El viernes, toda la empresa fue invitada a una reunión general. Alejandro subió a un escenario improvisado y habló sin teleprompter. «Vengo a reconocer mis errores y a establecer un nuevo estándar. Durante años confundí poder con grosería. El mes pasado, humillé públicamente a una mujer que salvó esta empresa y mi herencia». Miró a Isabel. «Pido disculpas frente a todos». El silencio fue absoluto. Isabel asintió y respondió al micrófono. «Las disculpas importan cuando vienen acompañadas de cambio. Que sea el comienzo». «Lo será», dijo Alejandro. 3 medidas. Primero, participación en los beneficios igualitaria para todos con más de un año en la empresa. Segundo,
Fondo de becas para los hijos de los empleados. Tercero, Comité de Ética Independiente, con autonomía para investigar y recomendar sanciones, incluso contra mí. Las expresiones cambiaron: sorpresa, escepticismo y poco a poco, esperanza. Los aplausos resonaron de atrás hacia adelante como una ola. La semana siguiente, Clara entró en la oficina con un sobre. Acompañaba a su madre en un día libre. Pidió permiso a María y llamó a la puerta de Alejandro. «Adelante», dijo él. «Señor Alejandro», habló Clara, «traje el recibo de la clínica. Gracias por autorizar el pago directo. Esto nos quita un peso de encima». «El mérito es de tu madre», respondió él. «Ella nos enseñó a hacer lo correcto antes de lo conveniente». Clara sonrió. Isabel permaneció discreta, pero sus ojos brillaron por un segundo. Por la tarde llegó una caja desde Rusia. Dentro, una carta del tribunal y un pequeño álbum con fotos antiguas de José en Sevilla. Había notas manuscritas en español llenas de nostalgia por un hermano lejano. Alejandro leyó despacio, y esa herencia dejó de ser números. Se convirtió en historia y vínculo. «Vamos a digitalizarlas y enviarlas a la familia», sugirió Isabel, «y adjuntarlas al archivo corporativo». El trimestre cerró con resultados récord. Parte vino del capital heredado, pero otra parte fue fruto de la nueva disciplina. Contratos blindados, plazos realistas. El consejo invitó a Isabel a presentar el plan de internacionalización. Ella subió al auditorio. Títulos claros, gráficos concisos, verbos en voz activa. 3 frentes: cumplimiento lingüístico, inteligencia contractual y expansión prudente, sin atajos. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un instante. Luego vinieron las preguntas. Ella respondió a todas, sin rodeos. Un consejero cuestionó su historial. Isabel describió su tesis, los años en Europa del Este, el trabajo consular. No había pose, había sustancia. Al salir, Alejandro caminó a su lado. «Tú cambiaste esta empresa», dijo. «No sola», respondió ella. María sostuvo la barra. Ana fue valiente. Roberto admitió fallos. Tú decidiste cambiar. Esa noche, Alejandro se quedó solo, mirando su reflejo en el vidrio. Recordó la frase del vestíbulo. «Doy mi salario a quien traduzca esto». Ahora dolía. Tomó el teléfono y llamó al padre de un becario que había renunciado tras una bronca antigua. Se disculpó. Invitó al joven a regresar con mentor y plan. El padre lloró. Semanas después, González Importaciones inauguró un pequeño auditorio. En la placa se leía: «Sala José González», para recordar que los lazos importan más que las cifras. Hubo una mesa redonda sobre dignidad en el trabajo. Isabel contó, sin dramatizar, su trayectoria de caída y reconstrucción. No había heroína ni villano de telenovela. Había personas intentando aprender. Al final, Ana se acercó. «Tenemos un caso complicado con un proveedor en Varsovia. Los términos de garantía se contradicen». «Tráelo mañana temprano», dijo Isabel. «Vamos a cerrar esa puerta antes de que se convierta en un agujero». A la mañana siguiente, mientras Madrid despertaba, Alejandro llegó temprano y esperó en el pasillo. Cuando Isabel apareció, él dijo: «Buenos días, Isabel. Gracias por tu trabajo». «Buenos días, Alejandro. Gracias por escuchar al fin». Siguieron, cada uno a su puesto, sin discursos, como quien entiende que la humildad es un hábito diario. En aquel pasillo, donde el agua de un cubo había sido motivo de burla, 2 personas caminaron con cuidado, no por miedo a resbalar, sino por respeto a la historia que estaban construyendo. Meses después, la empresa recibió un premio nacional por buenas prácticas empresariales. En el escenario, Alejandro llamó a Isabel para recibirlo junto a él. «Esta conquista es de todos», dijo. Pero comenzó cuando alguien, injustamente subestimado, aceptó un desafío para humillar, y lo transformó en una victoria colectiva. Isabel levantó el trofeo, y los aplausos resonaron como nunca antes en ese grupo. En la platea, Clara sonreía con orgullo, sabiendo que la historia de su madre ahora inspiraba a otros. Alejandro miró a Isabel y murmuró: «Nunca lo conseguirás».
Menos mal que me equivoqué. Isabel sonrió. Menos mal.